Vamos a ver las entradas y salidas digitales. Para entender lo que va a ser la práctica, entonces directamente voy a mostrar el código y voy a ir acercando un poco con lo que está acá en la teoría. Tienen acompañado además de eso otros videos que pueden ver, que tienen otros detalles además de lo que hoy les voy a explicar. Bueno, dicho eso, entonces voy a empezar. Me voy a ir al programa de Tinkercad, que es este que está aquí, y voy a simularlo. Esta configuración se denomina pull down, ya que hay que presionar el botón para que se encienda el LED. Eso es esa configuración pull down. Además de eso hay otra configuración que se denomina pull up, que es lo inverso a este. Ahora mismo se está ejecutando la simulación, entonces van a poder verlo. Pulso el botón y van a poder darse cuenta que automáticamente se enciende el LED. Ahora estoy manteniendo pulsado eso. Largo y se apaga. Vuelvo a apretar y se enciende el LED. Lo bajo y se apaga. Entonces pulso y se prende. Bueno, esta es la configuración que se denomina pull down. Y ahora les voy a mostrar la configuración pull up. La configuración pull up es la misma pero inversa. Y basta solo que se cambie de lugar físicamente el pulsador y la resistencia. Ahora mismo está la resistencia aquí y el pulsador aquí. Ahora hay que invertirlo para configurar como pull up. Bueno, aquí tienen ya. Entonces aquí cambié el orden. Se acuerdan que aquí estaba el pulsador y aquí estaba la resistencia. Ahora cambié ese orden. Puse aquí la resistencia primero y luego puse el pulsador. Nada más que se cambia en ese orden y así ya se convierte de pull down a pull up. Entonces aquí la configuración le cambié la etiqueta y es pull up. Y voy a simularlo. ¿Se acuerdan que cuando es pull down yo tengo que presionar para que se encienda el LED? Y aquí funciona en forma inversa. Ahora van a darse cuenta que inicia encendido. En el otro iniciaba apagado y cuando pulso el botón se prende. Y en este caso inicia encendido y cuando pulso el botón se apaga. Ahora mismo estoy pulsando el botón y esto estaba apagado. Luego vuelvo a largar el botón y él se vuelve a prender. Entonces funciona de forma inversa. Inicia encendido y por otro lado entonces cuando pulso el pulsador, dicho sea la redundancia, entonces cuando se presiona el pulsador él se apaga. Así funciona la configuración pull up. Entonces recuerden, pull up inicia encendido y pull down inicia apagado. El pull down entonces yo tengo que presionar para que se encienda y el pull up entonces tengo que presionar para que se apague. Entonces ahí, como ven, funciona de forma inversa. Voy a ir otra vez a la configuración pull down. Voy a retornar a la configuración pull down para mostrarles el código y después algo de teoría para complementar la clase. Entonces ya ven cómo funciona el botón. Bueno, aquí volvimos a la configuración pull down y vamos a quedarnos con esta para poder explicar el código. Ok, entonces tienen ahí el pulsador y lo estoy pulsando y se enciende y lo presiono y se apaga. Como pudieron darse cuenta, aquí estaba el pulsador y la resistencia aquí en la configuración pull up. En cambio en la pull down está de esta forma. Quiero irme al código primero antes de explicarle por qué es que enciende, por qué es que queda encendido
diferentes en la configuración pull up y pull down. Voy a ir al código para que puedan entender primero la parte del código y después esas sutilezas de por qué funciona de forma diferente. Entonces voy a detener el código y voy a visualizar el código. Para entender eso, pueden darse cuenta que la salida está en el pin 13, igual que el que teníamos anteriormente. Este LED está indicado como output o como salida, y el pin número 2 que está conectado al pulsador, porque el pin número 2 es el que está conectado al pulsador, entonces está como entrada. Entonces ustedes pueden imaginarse que esta es una flecha que sale hacia afuera, entonces significa que el pin número 13 se comporta como una batería, es decir, que alimenta este LED para que se encienda o se apague. En el caso del pulsador funciona diferente porque está definido como entrada, entonces la flecha pueden imaginarse que entra hacia el pin número 2. Estamos con pines digitales por el momento, entonces entra es una flecha que entra, entonces aquí quita 5 voltios para afuera y aquí mete 5 voltios, o básicamente entre 3 voltios hasta 4,5, 4,8, casi 5 voltios en su entrada, en este caso que es en el pin 2. ¿Okay? Entonces aquí ingresa voltaje y corriente, acá ingresa una corriente y aquí sale hacia afuera. Esa es la diferencia cuando se define un pin como entrada o como salida, y eso se ve aquí reflejado. Entonces definimos una variable LED que está en el pin número 13, ok, y definimos una variable pulsador, como ven aquí, que está definido en el pin número 2. Entonces el pulsador vamos a definir lo que va a entrar en el pin número 2 y el LED que va a ser de salida en el pin número 13, como pueden darse aquí cuenta. Luego definimos una variable de estado, que es el estado que va a tener este pulsador cuando pulsamos, y como es una entrada o salida digital, los valores digitales solo pueden ser ceros o unos, o pueden ser verdaderos o falsos, o la constante que define el Arduino, que es high o low, o false o true, verdadero, falso, o 0 y 1. Entonces manejan solo esa posibilidad binaria que es 0 y 1, ¿ok? Entonces pulsador va a tener ese valor de acuerdo a la pulsación que yo estoy teniendo aquí en ese momento. Entonces eso va a contener la variable de estado, la que está definida aquí. Bueno, entro en el setup y ahí tengo que definir mis pines digitales si quiero que sea de entrada o salida. Eso es lo que yo hago en realidad en el setup, esas configuraciones, y lo hago a través de la función pin mode o pin mode, y le paso dos parámetros, uno el número de pin y otro si es input o output, o en algunos casos se define una variable que se denomina pull up o pull down artificialmente sin que tenga esta resistencia, que son las resistencias de pull up o pull down. Las voy a explicar después, pero básicamente lo que les quiero decir es que uno puede simular el pull up a través de software, o pull down a través de software, ya que tiene una resistencia interna que se activa o desactiva para que funcione esa función. Pero por lo regular, generalmente no hace falta definirlo así, directamente hace falta definirlo como entrada o como salida, como input o output. No hace falta entrar en esos detalles porque es un detalle necesario que capaz complique más un poco las explicaciones. Es lo más importante saber que pueden ser de entrada o salida. Por lo menos yo en lo que estaba de prácticas no creo que se necesite definir eso,
porque generalmente una resistencia es muy fácil de conseguir, no hace falta que se defina por software el uso de esas resistencias, pero vale la pena saber que si no tienen resistencia pueden activarlo igual, de hecho igual funciona. Bueno, entonces el pin mode le pasamos dos parámetros. En este caso le pasamos la variable pulsador, que está en el pin número 2. Como pueden darse cuenta, está en el pin número 2 el pulsador, y dijimos que este es de entrada, entonces tenemos que definirlo como input. Acá se declara el pin número 2 como entrada, y después posteriormente se declara la variable LED, que está en el pin 13, como salida, como output. Entonces LED como output, y LED está definido como 13, está definido en este pin como 13, y está definido como salida. Entonces pin mode o pin mode pulsador input, pin mode LED output. Entonces fíjense cómo están definidos. LED está en el 13 y lo defino como output. Luego pulsador está definido como input, y pulsador el número 2, el pin número 2, que está. Este pulsador hace que sea de entrada. Es básicamente como decir el primer sensor que tenemos. Estamos censando valores, en este caso censando valores digitales. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, y después de definir esos pines como entrada o como salida, pasamos al bloque loop, y en el bloque loop vamos a leer el estado de este pulsador. Entonces aquí vamos a utilizar esta sentencia que es digital read, y le pasamos aquí el parámetro del número del pulsador que se utiliza. En este caso sería el pin que se usa para leer, porque acá usamos para lectura. Acá estamos usando básicamente el digital read y digital write. El digital write ya estuvimos viendo para las salidas. Entonces aquí dice, en el pin número 2 leemos el valor en que se encuentra, y como sabemos, como son pines digitales, entonces los únicos posibles valores son 0 y 1, high o low, o true o false. Entonces aquí viene ya sea un 1 o un 0, un high o un low, un true o un false, y esa variable de estado es el receptor de ese valor. Entonces sería que si yo mantengo pulsado en una configuración pull down, entonces mantengo pulsado, entonces ese valor que está leyendo, ¿qué es? Está leyendo un valor de 1, entonces estado va a tener 1. Y cuando nosotros aplicamos el digital write de LED, que es en el pin número 13, entonces cuando el estado es 1 se va a encender el LED. Entonces cuando mantenemos pulsado este pulsador se va a encender. Entonces va a funcionar así. En la configuración pull up es lo mismo, solo que el hardware en sí es el que está entrando con un valor diferente. Por eso nomás está entrando como con un valor diferente, porque después le voy a mostrar por qué sucede eso. Pero cuando por lo menos a nivel de código estamos funcionando como si fuera pull down. Ustedes también pueden forzar a pull up invirtiendo este código. Entonces cuando el pulsador vale 1, asignarle 0, y cuando vale 0 asignarle 1, que sería invertir los valores lógicamente para tener una configuración pull up. Pero no hace falta hacerlo de esa forma, directamente cambiar aquí el orden para configurar pull up o pull down, y la lógica en sí mantenerlo igualito.
sin modificación sería. Entonces aquí cuando se pulsa el pulsador, entonces se activa con un valor 1 y prendemos el LED con ese valor 1. Y cuando dejamos de pulsar, entonces aquí va a leer y va a tener un valor 0. Entonces mantenemos apagado ese LED. Entonces ahora voy a iniciar la simulación y quiero que se fijen para que puedan ver. Entonces cuando estoy manteniendo presionado el pulsador, entonces se va a activar ahora estoy presionando y luego vuelvo a alargar. Entonces ahí tienen cómo funciona ese código. Ahí lo mantengo pulsado y se va a encender. Entonces cuando lo estoy manteniendo pulsado, va a leer el valor del pulsador y ese retorna un valor 1, y ese mismo valor 1 es lo que se muestra aquí en su salida. Van a encontrar otro ejemplo que hace con un if, preguntando si el estado es high. Yo estoy recortando ese código, haciendo más compacto para que se pueda entender de la mejor forma. Entonces al otro preguntan, hay otros códigos que preguntan si el valor de estado es high o es 1. Entonces ahí lo prenden, y por el else o por el si no, entonces se lo apagan. Creo que es innecesario hacer ese trabajo. De hecho, el ejemplo que viene con el Arduino para el pulsador está con el if. Entonces creo que alarga un poco más el tema. Así es mucho más simple y más fácil de entender. Entonces aquí lo tienen de una forma mucho más corta, y mi idea es mostrar entonces este código que tienen aquí. Entonces ya saben, cuando se pulsa el pulsador se prende, y cuando se larga se apaga. Y cuando ustedes cambian esta posición, en este caso está como pull down, y si invierten, es decir, traen esta resistencia aquí abajo y este pulsador lo llevan acá, lo configuran como pull up, le digo como pull up, y entonces funciona de forma inversa. Acá inicia encendido y su código inicia apagado en el pull down, y inicia prendido en la otra configuración que es pull up. Ok, y bueno, y dicho esto, entonces voy a mostrarles la parte teórica que corresponde básicamente a lo que tienen aquí. No voy a entrar en detalle en las explicaciones, que no voy a leer las explicaciones. Van a tener tiempo de echarle un vistazo a eso, y más que nada es mostrarles cómo funciona toda esta parte para que puedan entender. Y básicamente todo lo que está en el material les estoy explicando acá en forma práctica para que se pueda entender. Bueno, dicho eso, entonces me voy a la presentación. Bueno, entonces nuestro objetivo de hoy es encender un LED con un pulsador utilizando Arduino. Entonces lo que estamos viendo es cómo se utilizan las entradas o input a través de la función pinMode dentro del bloque del setup. Eso es lo que ya vimos. Bueno, aquí tenemos las imágenes de estos pulsadores. Entonces ya vieron en forma simulada como son los pulsadores. Aquí los muestro básicamente de forma real. Hay pulsadores que tienen solo 2 patitas, pero por lo general estos son de 4 patas, y estas patas tienen una chapa que está de este lado y tiene otra chapa que está de este otro lado. Es decir, que este pin es lo mismo que este y este es lo mismo que este, porque están unidas por un mismo conductor o chapa. Son 2 chapas que tienen ahí. Esta es la imagen
de esos pulsadores. Bueno, los componentes que vamos a usar o que ya usamos para la práctica son un protoboard o placa de prototipos, un Arduino Uno R3 que es el modelo, un diodo LED emisor de luz, una resistencia de 10 kilo ohmios y una resistencia de 220 ohmios y el pulsador evidentemente. Esta resistencia de 220 ohmios se utiliza para proteger al LED para que no se queme el LED. Y esta resistencia de 10 kilo ohmios se utiliza como separador en la configuración pull up y pull down, ya que si no tuviera esta resistencia, básicamente estaríamos uniendo lo que es 5 voltios o VCC con GND o tierra. Y eso en la práctica, aunque 5 voltios y 0,25 miliamperios sean muy pequeños, básicamente estamos generando un cortocircuito, ya que no se puede unir directamente GND o tierra con 5 voltios o VCC. Entonces, para que no ocurra eso, entonces se usa un elemento que es uno que aísle, que es una resistencia. En otros casos puede ser un componente de electrónica que básicamente hace la misma función, ya que la mayoría de las cosas, ya que todos los componentes de electrónica tienen cierta resistencia, entonces o tienen más o mayor o menor, pero tienen una resistencia. Entonces en este caso utilizamos esta resistencia de 10 kilo ohmios para evitar un cortocircuito dentro de la placa. No se preocupen porque el Arduino tiene protección para que no tenga cortocircuitos, pero de igual forma es la forma de trabajar, y de hecho se va a desconectar luego el Arduino cuando encuentre un cortocircuito. Esta es nuestra resistencia de 220 ohmios y tiene los colores rojo, marrón, y tiene en este caso 0,25 watts, ya que no requiere de mucha potencia, por eso es que tiene 0,25 watts. Bueno, estas son las resistencias de 10 kilo ohmios y tiene una mayor resistencia, evidentemente su valor es mayor a este de 220. Este nada más que es para polarizar el LED y pueda proteger al LED, y esta es para no hacer el cortocircuito dentro de la placa. Bueno, y esta es nuestra placa de prototipos que estuvimos viendo ahí, y necesitamos estos cables para protoboard. Hay los que son macho, hembra y hembra. Entonces, dependiendo de qué configuración y si vamos a conectar directamente con los componentes con el Arduino o vamos a utilizar protoboard. Bueno, aquí tenemos nuestro Arduino R1, Arduino modelo 1 R3, y aquí tenemos los pulsadores y los diodos. Bueno, aquí vamos a ver esas configuraciones que les estuve comentando, que son las de pull up y pull down. Ya vimos en la práctica. Bueno, yo les dije que básicamente que una configuración pull down es esta que viene aquí. Primero, en la configuración pull down tenemos el pulsador y luego tenemos esa resistencia de 10 kilo ohmios. Pulsador y resistencia de 10 kilo ohmios. Y les dije que viene a ser la misma cosa, lo único que varía para una configuración pull up es que puedan colocar de forma inversa esta resistencia del pull up, llevarlo aquí, y esta resistencia de pull down llevarlo acá arriba para una configuración pull up, y este pulsador de la configuración pull down bajarlo aquí abajo. ¿Ok? Entonces eso es lo que les estuve mostrando en el simulador del Tinkercad. Solamente cambiaron el orden
ya se tiene una configuración pull up y pull down. Ahora lo que me queda mostrarles es por qué funciona de forma inversa, y voy a empezar por una configuración pull down, que es lo más normal que se pueda armar. Entonces voy a irme aquí. Esta es mi configuración pull down. Acá está mi pulsador y luego aquí abajo mi resistencia. Voy a seguir el paso de la corriente para que vean ustedes cómo va. Acá tengo VCC o 5 voltios, que sería la alimentación del Arduino. Y acá tienen GND o tierra. Son los dos elementos de alimentación que tenemos. A ver si me voy aquí. Acá tienen mis 5 voltios que va hasta el pulsador, y acá tienen mi tierra o GND que va desde la resistencia hasta GND. Entonces aquí tienen en el protoboard. Entonces aquí con este cable que voy aquí, entonces conecto acá mi GND a toda esta línea, como se puede ver aquí. Entonces quiero que se fijen acá. Entonces empieza en 5 voltios, se va hasta 5 voltios, llega hasta una de las patitas del pulsador. De la otra patita del pulsador continúa hasta una de las terminales de la resistencia. De esa misma terminal de la resistencia queda como out, de aquí como salida. Entonces es una entrada aquí en D2. Entonces aquí pueden imaginarse como una flecha que va a ingresar al microcontrolador, que es este que está acá. Entonces a través de este pin número 2. Entonces tienen ahí, y la otra terminal de la resistencia va a tierra. Entonces fíjense, esta estructura es lo mismo que esto, que está de una manera más cómoda graficada aquí. Entonces aquí tienen de esa manera más gráfica. Entonces VCC o 5 voltios a una de las terminales de este pulsador, y a la otra pata o terminal del pulsador está conectada a la resistencia, y la otra terminal de la resistencia a tierra o GND. Y el punto medio entre que va a ir por un lado la resistencia y por otro lado que está conectado al pulsador está como Vout, que es la salida, y esta es la que va al Arduino. Ok, este va, como dice out, imagínense que tienen una flecha que va hacia esta dirección, y esa es la que acá está, esa conexión entre la resistencia por un lado y el pulsador, y aquí sale el Vout y va al pin número 2. ok, entonces tienen de esta forma al punto medio, al Vout. ok, y esto va al pin digital del Arduino, como dice acá, digital, pin digital. Entonces es eso. Esta es la configuración evidentemente pull down, y ahora me voy a la configuración pull up. La configuración pull up tiene la misma forma. Entonces tienen acá 5 voltios, pero en vez de que este pulsador está esta resistencia, y del punto medio de la conexión de una de las terminales de la resistencia con una de las terminales del pulsador, evidentemente está el mismo Vout, que va al pin número 2 del Arduino en este caso, y este pulsador termina en GND, que es básicamente la otra configuración que les mostré hace rato. No quiero cambiar ya, porque en realidad estuve cambiando la configuración aquí del circuito, entonces ya no quiero volver a eso, porque esto le quiero dejar para que ustedes puedan tener como de ejemplo. Entonces al dejarlo aquí ya lo tienen grabado. Entonces
nada más que poder tener en cuenta que lo único que hice es invertir el orden de esto. Bueno, ahora le voy a explicar por qué inicia apagado y por qué inicia prendido. Vamos primero a la configuración pull down, que es esta que tienen aquí. Bueno, el pulsador evidentemente mientras no se pulse significa que esto no está conectado. Entonces esta llave que están acá o este pulsador que está aquí no está conectado. Cuando ustedes presionan aquí, este contacto que está abierto aquí se cierra aquí, se cierra el circuito, entonces circula un voltaje o una corriente y la corriente tiende a seguir el camino más fácil. Entonces lo que hace básicamente, voy a ver si puedo dibujar. Entonces cierro el circuito. Voy a ver un ratito si me esperan. Voy a agarrar este lápiz y voy a dibujarlo. Básicamente lo que estoy haciendo es aquí, al cerrar este circuito que está acá, seguir este camino, ¿ok? Entonces aquí, al cerrar el circuito, entonces conduce la energía eléctrica y se va hacia el pin digital. Entonces cuando yo presiono el botón, entonces este contacto se cierra y circula la corriente por aquí, y al circular entonces lo que está haciendo es ingresar aquí, presiona este botón, entonces lo que está haciendo es circular corriente aquí y ingresa corriente en el D2. Al ingresar corriente en el D2, entonces mi variable estado dentro del código tiene un valor 1, y al tener un valor 1 aquí también hace según lo que yo estoy haciendo en el código, ¿verdad? Entonces hago que esto se encienda, ok, entonces hace eso, ¿verdad? Sin problema. Y cuando dejo de presionar, entonces no circula corriente hacia esta dirección, entonces se apaga. Bueno, entonces me voy otra vez, voy a deshacer todo otra vez aquí. Bueno, y cuando esto entonces no está cerrado, entonces no hay circulación de corriente y la corriente solamente viene hasta aquí y no puede ir a otro lugar, porque ya saben que esto está abierto y queda abierto. ¿Qué impide que la corriente no haga esto? ¿Qué impide que la corriente no haga esto? Que no se vaya hacia GND directo. Dijimos que si no tuviera esta resistencia se va a hacer un corto, o sea que va a haber aquí un cortocircuito si no hubiera esta resistencia. Entonces, como les dije que la corriente busca el camino más fácil, al haber una resistencia aquí, entonces hace que la corriente no circule en esta dirección, no va a circular en esta dirección, no va a circular. Cuando yo cierro el circuito, entonces hace que la corriente circule en esta dirección, pero no en esta que estoy señalando aquí. Entonces, al colocarse esta resistencia, hace que se oponga el camino y fluya directamente en esta dirección. Eso hace esta resistencia que está aquí. Cuando esto está abierto, evidentemente no circula la corriente ni por aquí ni por aquí, entonces se queda ahí. Bueno, esa es la configuración entonces como tienen la que es de pull down. Entonces cuando circula aquí corriente, cuando se cierra el contacto, entonces el valor que entrega al pin digital es un valor 1. Entonces es ese valor, y en el Arduino se traduce como su constante high. Ok, y ahora
voy a suponer que esto no esté pulsado aquí, entonces la corriente queda ahí y esto no está pulsado, entonces el valor que se entrega aquí es un valor 0. ok, entonces ahí su valor que se entrega al pin digital es un valor 0, y al ser 0 entonces su constante es low o un valor bajo. Entonces ahí creo que ya se entiende cómo funciona una configuración pull down. Ahora voy a explicar cómo funciona la configuración pull up, que es inversa. Bueno, en este caso el pulsador está aquí detrás y la resistencia está aquí delante. ¿Qué pasa directamente aquí? Quiero que se fijen. Cuando yo conecto la energía eléctrica aquí, ok, entonces ¿qué pasa? Como no hay en este caso una llave que esté abierta, sino directamente esta resistencia, entonces hace que la corriente directamente siga este camino. ok, entonces directamente sigue ese camino, y al tener ese camino, ese valor, ya saben que entrega un valor de 1. ok, por eso es que una configuración pull up inicia prendido LED, porque directamente, como ven aquí, entrega energía que viene de 5 voltios. Esos 5 voltios van a terminar directamente al pin digital del Arduino, que va a colocarse en un valor 1. Y acuérdense que este pulsador está, ¿cómo está este pulsador? Está abierto. ok, entonces el camino más fácil, ¿cuál es? Entonces, al estar abierto no va a GND, ok, entonces al no ir a GND, el camino que sigue es este que está aquí. Bueno, ahora voy a suponer que esto se cierra aquí, voy a cerrar este circuito, y ahora ¿qué va a pasar? Entonces, al cerrar este circuito, lo que siempre trata de hacer la energía es buscar el camino más corto. Entonces, al cerrarse eso, trata de este VCC terminar en GND. Entonces lo que hace directamente es, al estar cerrado acá, en vez de irse, en vez de seguir este camino, ahora ya no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Yo cierro esta llave que está aquí. Ahora, entonces, la corriente va a circular en esta dirección. ¿Hacia dónde va a ir? Va a ir desde VCC hacia GND, ¿ok? Y no va a circular ya corriente hacia el pin digital número 2, ¿ok? Entonces, cuando esto ocurre, el valor que va a entregar este pin digital número 2, que está conectado ahí en nuestro Arduino, va a entregar un valor de 0. Entonces, lo que está pasando es entonces que cuando yo aprieto este pulsador, este se apaga. ok, entonces funciona de esa forma. Y cuando yo dejo abierto este como está aquí, entonces la corriente circula en esa dirección, y el valor que entrega es un valor de 1. Es decir, que cuando se deja abierto el pulsador, entonces él entrega un valor 1, pero cuando yo presiono el pulsador, entonces entrega un valor de 0. Inicia prendido, y cuando yo puso el pulsador, apaga. Esa es la configuración pull up que tienen aquí. Y ya saben que el pull down es lo que tuvimos entrando en más detalle inclusive, y es lo inverso. El pull down
para el caso del pull down ya saben cómo funciona esto. Entonces, de hecho, voy a ir a terminar todo luego directamente. Cuando esto esté abierto, entonces aquí, esta es la configuración pull down. Entonces el valor que va a entregar aquí, ya saben que es un valor de 0, porque esto está abierto. Va a entregar un valor de 0, porque la corriente aquí no va a circular. Y cuando yo cierro este, entonces va a hacer que esto en realidad circule la corriente aquí. Y este me va a entregar un valor de 1. Yo creo que aquí, mostrándole así completamente, ya se dan cuenta. Esta es una configuración pull up y voy a marcarlo de esta forma. Y esta es una configuración pull down y lo voy a marcarlo de esta forma. Ahí. Entonces ahí ya tienen cómo se utiliza cada uno de ellos. Bueno, y ahí lo tienen para que lo puedan observar. Voy a dejar unos segundos para que puedan darse cuenta de cómo es la configuración pull up y pull down. Entonces, con la gráfica y con las explicaciones ya pueden darse cuenta cómo funciona. Si algo no le queda claro, de repente pueden buscar en algún material o visualizar otra vez parte de este video hasta que se pueda entender esas configuraciones principalmente. Bueno, entonces continuando eso, voy a ir seguir adelante entonces la diapositiva. Entonces aquí tienen algunas formas de cómo se conectan eso con el Arduino. Acá tienen los valores de high y low que ya les estuve explicando. High tiene un valor 1 y low tiene un valor 0 para que lo puedan tener siempre, y son constantes que ya están definidas dentro del programa de Arduino, dentro del compilador dicho. Y acá tienen básicamente un ejemplo de cómo se hace el código y las explicaciones de todo eso, cómo se usa todas las resistencias y todo lo que básicamente ya les estuve explicando. Acá tienen también el código y básicamente es muy parecido a lo que les estuve ubicando, solamente que en este caso, en vez de usar el pin 2, está utilizando el pin número 10 como en vez de usar el valor del pin 2, lo está usando como el pin del pulsador, el pin número 10, y el resto es casi igual. Yo utilizo una variable estado, acá utilizo una variable que se llama value, y va a utilizar esta función digital read para poder leer el valor del in-pin que está en el pin número 10, que es el valor de censado en sí, el valor que se está censando en forma digital, 0 o 1, de lectura. Y el de escritura o output está definido, este output está definido con el pin 13, que es el que se va a prender y apagar. Y en el pin número 10 va a estar funcionando el pulsador, que va a ser como in. Eso es lo que se está. Bueno, continuando entonces las explicaciones, entonces pueden ver ahí. Bueno, acá tienen las explicaciones paso por paso de esas definiciones. Entonces, a cada paso tiene sus propias explicaciones para poder entender más. Yo expliqué de forma más rápida, evidentemente, ahí mostrándoles en directo cómo se utiliza. Entonces aquí tienen eso. También hay otros ejemplos que es para eliminar el rebote, y básicamente es colocarle un pequeño delay entre cada periodo de tiempo, que generalmente ahí donde estaba la variable estado se le agrega un delay. Y básicamente hay un ejemplo también aquí al final de cómo se puede hacer otro ejemplo, y en otras clases les voy a mostrar ese ejemplo, que es básicamente aquí en la parte final del código está este toggle button, y yo lo utilicé mediante funciones
booleanas, pero estas funciones booleanas no funcionan en el Tinkercad. Por alguna cuestión, como es un simulador, no tiene evidentemente todo preparado. Solamente esto se puede ver en un código real, por eso salto esta parte, pero lo tienen aquí. Y si no quieren hacer así, van a encontrar el mismo ejemplo de toggle button en internet para poder ver cómo funciona. Entonces, hasta aquí las clases entonces, y muchas gracias. Entonces les dejo todo el material. Esta parte de toggle button es nada más que a manera de poder tener otras opciones de cosas que se pueden hacer con los pulsadores. De hecho, la idea básica no es que puedan manejar los pulsadores, sino básicamente es entender cuándo se usa pull up, cuándo se usa pull down y cuándo se define un pin digital como entrada o como salida. Eso es lo más importante que necesito que se comprenda para poder entender. Entonces, con esto terminamos nuestra clase. Tienen también otros vídeos que pueden ir observando sobre esto. Creo que la parte de esta clase me dediqué más a pull up y pull down para que puedan entender. Bueno, muchas gracias y nos encontramos entonces en la próxima clase. Tienen la tarea y básicamente la tarea corresponde con poder explicar cómo funciona en el Arduino con entradas y salidas digitales, que es básicamente la explicación del código que tienen aquí. Entonces pueden entrar aquí y pueden ver este que están aquí. Esto lo dejo aquí, a ver, lo dejo acá. Dice acá enlace de la práctica con pulsadores. Entonces hagan doble clic sobre este y van a entrar, van a loguearse con su cuenta de Gmail y ahí tienen el código. Tienen algún ejemplo en internet o en el mismo material de explicación que tienen aquí. En este mismo tienen todos los códigos de ejemplo y es básicamente explicar cualquiera de estos códigos que les pueda servir. Entonces, ya sea desde un recurso de internet o desde algún video que estoy dando o desde este enlace de la práctica que estoy dejando, entonces tienen acceso a todo eso para poder hacer el trabajo práctico. Bueno, muchas gracias y nos encontramos entonces en la próxima clase.